Descubrí que mi hermano mayor tenía secretos prohibidos, y yo estuve dentro de todo. Siempre pensé que las familias se rompían con gritos, con peleas que dejaban marcas visibles en las paredes o en la memoria. Nunca imaginé que podían desmoronarse en silencio, con sonrisas bien ensayadas y frases que suenan a cuidado, pero esconden control. Durante años creí que nuestra familia era fuerte porque no hablábamos de lo incómodo. Hoy sé que solo éramos expertos en negarlo. Mi hermano mayor siempre fue el centro de todo. El responsable. El que tomaba decisiones cuando nadie más quería hacerlo. Yo crecí bajo su sombra, sintiéndome protegida, observándolo como se observa a alguien que parece no equivocarse nunca. Confiaba en él de una forma casi automática, como si cuestionarlo fuera una traición. No entendía que esa confianza también podía ser una jaula. El primer indicio apareció una noche cualquiera, de esas que no parecen importantes hasta que lo cambian todo. Escuché una llamada que no estaba destinada a mis oídos. Su voz era baja, contenida, distinta. No hablaba de trabajo ni de problemas cotidianos. Hablaba de consecuencias. De decisiones que ya no podían deshacerse. De algo que había ido demasiado lejos. No entendí las palabras exactas, pero sentí el peso. Esa sensación incómoda de saber que acabas de cruzar una línea invisible. Desde entonces empecé a notar detalles que antes ignoraba, silencios prolongados, miradas esquivas, una forma diferente de pronunciar mi nombre, como si cada vez que lo decía estuviera midiendo algo. Yo no sabía qué era, pero intuía que ya estaba involucrada, aunque nadie me lo hubiera dicho. El verdadero quiebre llegó cuando apareció él. No era familia. No era un amigo cercano. Era alguien que siempre había estado alrededor, orbitando nuestras vidas desde hacía años, presente en momentos clave, demasiado atento para ser casual. Inteligente, sereno, con una manera de observar que hacía sentir desnuda sin tocarte. Desde el primer cruce de miradas sentí algo perturbador, no era atracción, tampoco miedo. Era reconocimiento. Como si supiera quién era yo antes de que yo misma lo supiera. Fue él quien empezó a hablarme de mi hermano desde un ángulo distinto. Nunca lo acusó directamente. Tampoco lo defendió. Lo describía. Y cada descripción desmontaba la imagen que yo había construido durante toda mi vida. Me hablaba de decisiones tomadas en la sombra, de lealtades disfrazadas de amor, de pactos silenciosos que no se rompen sin dejar heridas profundas. Yo escuchaba, y cuanto más lo hacía, más sentía que el suelo se volvía inestable bajo mis pies. Las conversaciones con él tenían algo inquietante. Pausas largas. Frases medidas. Miradas que se sostenían un segundo más de lo normal. Nunca cruzábamos un límite evidente, pero todo estaba cargado de una tensión densa, casi íntima. No era un deseo físico. Era otra cosa. Un deseo de entender. De saber. De atreverme a mirar lo que siempre me habían pedido que ignorara. Una noche, finalmente, las piezas encajaron. Comprendí que mi hermano no solo tenía secretos, había construido una estructura completa basada en el control emocional, en hacer creer a todos, incluida yo, que éramos protegidos, cuando en realidad éramos necesarios. Yo no había estado cerca del peligro por casualidad. Había sido colocada ahí, cuidadosamente. Cuando lo enfrenté, no gritó. No negó nada. Me miró con un cansancio que nunca le había visto y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Pensé que si no lo sabías, estabas a salvo. Pero yo ya no lo estaba. Porque esa misma noche, el otro hombre se acercó y me dijo la verdad que nadie se animaba a decir. Nada de lo ocurrido había sido improvisado. Ni siquiera mi descubrimiento. Cada duda, cada conversación, cada silencio había sido empujado con precisión. No por poder. No por dinero. Sino por algo mucho más retorcido. Demostrar que incluso los vínculos más sagrados pueden moldearse si se sabe dónde presionar. Creí que ese era el final. Me equivoqué. Me fui. Corté lazos. Cambié de ciudad. Construí una vida nueva con la desesperación de quien cree que escapar es lo mismo que sanar. Durante un tiempo funcionó. O eso pensé. Hasta que el silencio dejó de ser descanso y empezó a sentirse como vigilancia.
Meses después comenzaron los mensajes. Sin remitente. Sin amenazas directas. Frases cortas, exactas, escritas por alguien que me conocía demasiado bien. Hay verdades que todavía no recordás. No todo fue decisión de él. Vos también elegiste. Quise ignorarlos. Me convencí de que eran coincidencias, de que el pasado no podía alcanzarme si yo no lo miraba. Pero una noche, atrapada entre el insomnio y la ansiedad, entendí algo devastador: había recuerdos que yo misma había enterrado. Empecé a recordar conversaciones antiguas, comentarios que en su momento creí inocentes. Opiniones mías, sugerencias disfrazadas de preocupación. Momentos en los que fui yo quien sembró dudas, quien empujó decisiones creyendo que solo observaba. Mi hermano no había actuado solo. Yo tampoco había sido una víctima pasiva. Había participado desde la sombra, convencida de que no tenía poder, cuando en realidad lo estaba ejerciendo. El hombre que parecía haberlo orquestado todo no me manipuló por completo. Solo me mostró aquello que yo ya estaba dispuesta a ver. No creó el deseo de cruzar límites, simplemente lo señaló. Y eso era lo verdaderamente perturbador. El último mensaje llegó un año después. Uno solo. Definitivo. Ahora ya sabes por qué nunca pudiste irte del todo. No respondí. No hacía falta. Porque finalmente entendí el giro más cruel de todos. El secreto prohibido no era lo que mi hermano había hecho, ni lo que ese hombre había planeado. El verdadero secreto era que la historia siempre necesitó de mí para existir. Yo fui el punto de equilibrio. La testigo que validaba. La conciencia que callaba cuando hablar habría destruido todo. Hoy llevo una vida tranquila. Normal. Demasiado normal. Pero a veces, cuando alguien me sostiene la mirada unos segundos de más, siento ese pulso antiguo en el pecho. No es miedo. Es reconocimiento. Y entonces sonrío. Porque sé algo que nadie más sabe. Los secretos más peligrosos no son los que se esconden. Son los que aprendes a justificar. Y una vez que lo haces, ya no importa cuánto te alejes. La historia sigue viviendo dentro de vos.